Bueno, ahora vamos a ver la segunda parte de la clase que tiene que ver con ver cómo diseñamos o cómo preparamos la huerta, ¿sí? Cuáles son los pasos que hay que dar, cuáles son las medidas que hay que tener en cuenta y cómo va a ser ese procedimiento. Entonces, en primera instancia vamos a ver la definición de huerta orgánica intensiva. Bueno, ¿qué es una huerta orgánica intensiva? Es una forma natural y económica de producir alimentos sanos durante todo el año. Natural porque imita los procesos que dan cuenta de la naturaleza, es decir, no vamos a usar ningún tipo de agroquímicos, fertilizantes, sino que vamos a utilizar todo el procedimiento va a estar involucrado o va a estar, mejor dicho, afectado por un proceso natural. Es económico porque, bueno, apunta obviamente a la autosuficiencia. Esto quiere decir que la huerta, según el tamaño que tenga, va a poder abastecer a toda una familia. Se producen alimentos sanos, por esto mismo que decíamos recién, porque no va a tener fertilizantes ni agroquímicos. Y se puede dar durante todo el año porque si está bien planificada y bien organizada, se puede asegurar el abastecimiento de una variedad de hortalizas y para toda la familia. Bien, cuestiones que se necesitan para que la huerta sea orgánica y que funcione durante todo el año. Vamos a ver 3 puntos, pero los vamos a dejar un poco en paréntesis para verlos más adelante. Simplemente los vamos a mencionar y los vamos a dejar ahí en stand-by. Una correcta asociación de plantas es una cuestión importante que se tiene que dar en la huerta para que podamos producir durante todo el año. Que tengamos abonos orgánicos, ese sí lo vimos recién. Hablábamos de cómo organizar o cómo producir abono en una abonera o en una compostera. ¿Se acuerdan? En el video anterior veíamos cómo usábamos un cajón de madera y bueno, y en ese cajón podíamos colocar todos los desechos orgánicos que teníamos, ya sean hojas secas, yuyos, restos de comida, no cualquier comida, recordemos que se podían emplear para este caso cáscaras de frutas, verduras. Ya vamos a ver después bien en detalle cuáles de esas frutas sí y cuáles no. Bueno, en fin, todo un proceso que permitía que todos esos desechos orgánicos, a través de un proceso natural, se convirtieran de nuevo en tierra fértil, que íbamos a usar más adelante para poder trabajar en la huerta. Otra cuestión importante es la rotación adecuada. Ya vamos a ver qué quiere decir que vamos a rotar. Eso significa básicamente que no vamos a sembrar siempre lo mismo, vamos a cambiar esos cultivos para no agotar la tierra. Pero vamos a dejar estos ítems por ahora y vamos a ver cómo continuamos. ¿Cómo vamos a organizar la huerta? ¿Dónde la ubicamos? Ese es el primer punto. ¿Dónde la vamos a ubicar? Bueno, lo más importante para saber dónde ejecutar una huerta es conocer las orientaciones. Entonces, yo voy a hacer un poquito de zoom en esta imagen para poder explicar. Ahí está. Bueno, lo más importante es conocer las orientaciones. Las orientaciones nos permiten saber dónde nace el sol, dónde se esconde y cuáles son las orientaciones restantes, que es el norte y el sur. Entonces, en esta imagen que nosotros vemos acá, vemos a una persona que con su mano derecha señaló el nacimiento del sol. Es decir, que un día, por la mañana muy temprano, se paró, vio por dónde salía el sol y lo ubicó o lo señaló con la mano derecha. El lado totalmente opuesto
y contrario, es decir, su mano izquierda, va a estar señalando el oeste. Y de frente a él va a tener el norte y a sus espaldas el sur. Bien, ¿para qué sirve esto? Para el tema de reconocer las orientaciones. Primero, porque el primer punto más importante para poder armar una huerta tiene que ver con saber dónde está el norte para poder ubicarla allí. ¿Por qué el norte? Porque el norte es el sector que más sol recibe durante todo el día. Acá, en este esquemita que está acá al lado, vemos cómo hay una casita en el medio y el sol, si ubicamos, este es el este y este es el oeste, sale por el este y se esconde en el oeste. Entonces proyectó la sombra de un lado y de este otro lado, donde no hay sombra, es donde nosotros ubicaríamos la huerta. ¿Sí? Bien. Este está justamente al revés de lo que sería en nuestro país. Claro. Nosotros siempre tenemos que ubicar la huerta hacia el norte. Eso es lo más importante. Bien. Listo, entonces, paso siguiente. ¿Qué es importante? Otra cosa que es importante tener cerca de la huerta. Agua. Sin agua y sin luz no vamos a tener producción. Entonces, ¿cómo hacemos llegar el agua al campo? Cuando sabemos que en el campo generalmente no tenemos conexión directa de agua o agua corriente que le llamamos. Entonces, existen dos formas de poder obtener agua. Una, que es muy conocida, tiene que ver con cavar un pozo muy profundo, que lo que hace es utilizar el agua que se encuentra en las napas para poder, la bombean, la extraen de la tierra y la colocan en algunos depósitos o la almacenan en algunos depósitos para después utilizarla. Esa es una opción. La otra opción ya la vimos en el video anterior y se trata básicamente de aprovechar los periodos de lluvia, que en nuestro país ya habíamos dicho que los periodos más grandes de lluvia se dan en enero y febrero. Y la idea es poder recolectar esa agua y poder almacenarla para utilizarla en algún momento donde la necesitemos, que puede ser una época de sequía. Bien, estas son algunas fotos para que se vean los depósitos de agua. Atrás está la huerta y acá el mismo caso, esto es un tanque, bueno, elevado, ¿sí? Y acá igual, acá hay un tanque y ya vamos a ver, acá está ya realizado el sistema de riego de donde va a salir el agua hasta la huerta. ¿Cómo llega ahí? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta a la hora de organizar o planificar una huerta es que tenemos que ubicarla, como ya dijimos, en un lugar donde haya mucho sol. Entonces, para que ese lugar no tenga sol, es muy importante que esté despejado, que no haya ni árboles que proyecten sombra, ni grandes paredones, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, acá se ven las fotos, son espacios con muchísima luz y no tienen nada de sombra, ¿sí? Última cuestión importante. La huerta debe estar protegida por un cerco perimetral que le va a dar toda la vuelta, eso significa perimetral, y que puede ser un cerco de madera, como en este caso, o un cerco con tejido, en este caso es un tejido romboidal. ¿Para qué sirve este cerco? Bueno, para impedir la entrada de animales. ¿Sí? Nosotros tenemos que proteger nuestros cultivos también de los animales. Bien, una vez que tuvimos en cuenta todos esos puntos,
vamos a empezar a pensar en qué tamaño tiene que tener nuestra huerta, qué espacio va a ocupar. Entonces, algo muy importante para saber es cuánto espacio necesito yo para que lo que yo produzca alcance para abastecer a mi familia. Mi familia está conformada por 4 personas. Supongamos, estoy yo, está mi marido y mis 2 hijos. Entonces yo, que tengo una familia de 4, quiero hacer una huerta en mi casa y quiero que esa huerta tenga el tamaño suficiente para que produzca muchos alimentos para que le alcance a toda mi familia. ¿Qué tamaño tiene que tener? Mínimo 10 por 10, lo que le va a dar una superficie total de 100 metros cuadrados. Entonces, va a tener 10 metros en este sentido y 10 metros en este sentido. Como ya dijimos antes, ¿con qué elementos debe contar adentro la huerta? Bueno, acá no sé si se aprecia muy bien, pero eso es una canilla y una manguera y esto es un depósito de agua. Importante, muy importante, tener agua dentro de nuestra huerta. Otro punto importante, tener una compostera. En este caso no se ve. Recuerden que la compostera era ese cajoncito de madera que habíamos visto, que también podía usarse otro elemento, donde adentro agregábamos todos los desechos de materia orgánica que teníamos. Las hojas que nos sobraban, las cáscaras de frutas y verduras que nos sobraban, algo de tierra, y armábamos esa compostera para en un futuro obtener tierra orgánica, materia orgánica. Otro elemento importante es la almaciguera. Esa almaciguera, recuerden que era un espacio que estaba protegido, donde le entraba luz, pero que estaba protegido de las inclemencias del tiempo, es decir, de los vientos fuertes, de las lluvias fuertes, de la potencia del sol, de las heladas. Entonces, ¿qué pasaba? Como nosotros no podíamos sembrar en este espacio exterior, sembrábamos en unos recipientes que imaginemos pueden ser unas macetas o pueden ser, se llaman spilling en el campo, que son esas especies de hueveras donde se obtienen todos estos plantines pequeños. Entonces, ¿qué sembrábamos ahí? Bueno, sembrábamos todas aquellas hortalizas que, digamos, necesitaban estar protegidas porque eran un poquito más débiles frente a las inclemencias del tiempo. ¿Sí? Va a haber algunas verduras que van a resistir más poder desarrollarse en el exterior y va a haber otras que no. Entonces las sembrábamos en macetas y las guardábamos en algún espacio, supongamos que esta sea la almaciguera, en algún espacio de este tipo que esté protegido. ¿Sí? Otro elemento fundamental, los canteros o los tablones de tierra, perdón. Los tablones son estos espacios que están delimitados donde nosotros sembramos. Fíjense que no está pegado un tablón al lado del otro. Entre medio tiene un paso o un pasillo, ¿sí? Ese pasillo es importante. Acá dice 50 centímetros, pero van a ver que con 30 centímetros también es suficiente. Otra cuestión que es importante, bueno, ya lo dijimos, la huerta está cercada, está protegida, tiene una puerta de acceso y tiene todo alrededor un espacio que se dejó de 1 metro. Y van a ver lo que vamos a hacer en ese espacio de 1 metro. Bueno, como ya dijimos antes, es importante tener agua. En ese espacio de 1 metro, que teníamos todo alrededor de la huerta, ¿qué vamos a sembrar ahí? Vamos a sembrar aromáticas. ¿Para qué? Como ya habíamos dicho en el video anterior, las aromáticas cumplen una función importante dentro de la huerta porque nos ayudan a proteger nuestros cultivos.
¿Cómo? Cuando aparecen los insectos, en lugar de ir al sector donde nosotros tenemos nuestras hortalizas, van a ir al sector de las aromáticas. ¿Sí? Entonces, cumplen la función de protegerlos en ese sentido. Algunas aromáticas tienen la capacidad de atraer los insectos, es decir, los llaman, y otros tienen la capacidad de repelerlos, es decir, de expulsarlos. ¿Sí? Bueno, los tablones. Los tablones, como ya dijimos recién, son es el espacio delimitado en la tierra o en el suelo que nos va a determinar dónde vamos a sembrar. En este caso, yo voy a hacer un poquito de zoom en esta imagen para que se vea qué tamaño tienen que tener los tablones. Bueno, no pueden ser más anchos que el 1,20 m. ¿Por qué? Porque supongamos que este es mi tablón de tierra y yo sembré acá, sembré ahí maíz, puse acá y puse maíz del otro lado. Si yo quiero llegar con mi brazo del otro lado, el límite, digamos, el espacio más largo al que va a llegar mi brazo no va a ser más de 1 metro, 1,20 m. Si mi tablón tuviera 3 metros de ancho, yo no puedo llegar de este lado, parado de este lado, hacia el otro para retirarlo. Entonces, el 1,20 m casi siempre va a ser el largo de mi brazo, va a estar determinado por ese largo, para que yo pueda alcanzar lo que está de un lado o del otro del tablón. Otra medida importante que no se tienen que olvidar nunca es lo que decíamos recién. Este tablón de tierra, que a lo mejor esté sembrado con repollo y a lo mejor esté sembrado, no sé, con perejil, yo no puedo unir este tablón con este. Tengo que armar un pasillo en el medio. Ese pasillo tiene que tener entre 30, 40, 50 centímetros más o menos. Supongamos acá la medida está determinada por 30 centímetros. Con 30 centímetros ya es suficiente para poder caminar por el medio de los dos tablones y poder sacar la producción de un lado y poder sacar la producción del otro. Bien. Acá se puede ver en las fotos. Miren, a ver. Ahí se ve. Fíjense el espacio que hay entre este tablón y este tablón. Camina una persona por ahí. ¿Sí? Cada uno de estos niños está trabajando un tablón de tierra. Bueno, ¿cómo se delimita el tablón de tierra? Fíjense lo que se usan en este caso. Vamos a hacer un poquito más de zoom. Unas estacas de madera que son simplemente unos pedacitos de madera que tienen punta, una puntita filosa para poder estaquearlos o clavarlos en la tierra, y un hilo o una cinta que nos va a ayudar a bordear o a delimitar el sector que vamos a puntear más adelante. Y acá se ve, fíjense, cómo el señor ya está sembrando sobre el tablón. Y fíjense cómo está sembrando sobre una tierra que ya está trabajada. Miren cómo era el espacio. El espacio donde él estaba tenía césped, tenía yuyos. Y fíjense cómo trabajó la tierra para poder sembrar acá y no acá. Él tiene que preparar esa tierra previamente, tiene que puntearla y darle, ya van a verlo en el siguiente paso, todos los pasos que corresponden para poder sembrar. ¿Sí? Es importante que sepan eso, que no se puede sembrar sobre esta tierra, que está dura, que está compactada, que no está trabajada. Este color de tierra. Bueno, ahora vamos a ver cómo tenemos que trabajar o preparar el tablón de tierra para poder sembrar, ¿sí? Para que esté correcto. Entonces, voy a hacer un zoom un poquito acá para ver.
Paso número 1, lo más importante de todo, es lo que decíamos recién, que no podemos sembrar nunca sobre este tipo de suelo que tiene césped. Nunca, 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 nunca. Porque nunca va a prosperar esa semilla, nunca va a fecundar. Entonces, el color que tiene que tener la tierra para que nosotros podamos sembrar es este color. Fíjense esa tierra como se nota que es bien oscura y si uno pasara la mano por ahí arriba se daría cuenta de que está flojita, de que no está compactada, ¿sí? Entonces, colamos acá. Paso número 1, primero lo más importante, es ver cómo está ese suelo. Si ese suelo tiene césped o yuyos, que se llama manto vegetal, hay que retirarlo. Hay que sacar, es una capa finita, hay que buscar con una pala de punta y sacarlo, retirarle todos los yuyos que tenga en el sector donde nosotros vamos a sembrar. Paso número 2. Vamos a cavar una zanja. Acá vemos cómo este alumno está trabajando con una pala de punta y va a cavar con una profundidad de 30 centímetros, que será, no sé si se ve ahí con mi mano, si uno hace este gesto con la mano, será esta altura lo que vamos a cavar. Entonces vamos a sacar, como si fuera una canaleta, vamos a dibujar en el tablón, y esa tierra que estamos ahí sacando la vamos a colocar en este tablón, perdón, en esta cabecera, en la punta del tablón. Fíjense acá, como se nota en este dibujito, cómo retira la primer zanjita y la coloca en la cabecera. Bien. Paso siguiente. Con la misma pala de punta va a ir sacando de a 5 centímetros, que más o menos 5 centímetros será esto con los dedos. Es un pedacito. Entonces, ¿qué va a hacer? Clava la pala de punta y esa tierra que está sobre la pala la deposita sobre este montón. Clava de nuevo la pala de punta y deposita la tierra sobre este sector. Va a ir haciendo esto hasta que va a llegar al final. Cuando llegue al final, se va a dar cuenta que le va a quedar un hueco, que es la tierra que sacó al principio. Esa tierra que estaba en la cabecera la va a traer y la va a colocar acá. Fíjense, en este punto ustedes tienen que verificar que la tierra esté bien descompactada. ¿Qué quiere decir bien descompactada? Bueno, que no te le pase esto. A ver acá. Vamos a ver en esta foto. Fíjense este tablón que está trabajando este alumno. Fíjense estos pedazos que son terrones de tierra. No debería tener esos terrones. Entonces, si yo tengo esas pelotas de tierra, lo que tengo que hacer es, con la misma pala de punta, clavarla por encima, clavársela a los terrones y tratar de que todo eso me quede perfectamente descompactado, como está en el caso de acá al lado. Fíjense cómo está esta tierra, muy diferente a esta. Entonces, como habíamos dicho, una vez que tenemos toda la tierra en el tablón ya descompactada, ya trabajada, lo que vamos a hacer es utilizar otra herramienta que se llama rastrillo y vamos a nivelar. Nivelar quiere decir que vamos a emparejar la tierra. Entonces, para que nos quede todo a un mismo nivel. ¿Qué es importante de este proceso cuando lo arrancamos? En este punto, cuando nosotros cavamos con la pala de punta y colocamos la tierra, es importante hacer esto y depositar la tierra. No hagan nunca esto y den vuelta a la tierra. ¿Sí? El procedimiento es cavar la pala y depositar la tierra. Cavar la pala y depositar la tierra. Esas son las maniobras. Una vez que yo tengo toda la tierra perfectamente preparada, puedo recién ahí sembrar.
Bueno, entonces lo que se va a hacer es colocar una por una las semillas, como en este caso, en un surquito. Y si las semillas no son tan grandecitas, lo que se hace es colocarlas en forma de chorrillo, es decir, se van largando las semillas en este sentido y va saliendo como un chorrito de semillas donde se van a ir depositando en el surco. ¿Cuáles son las semillas que podemos sembrar directamente en los tablones de tierra, en este espacio que ya hemos trabajado? Bueno, las semillas más grandes o las más resistentes, que son el zapallo, el zapallito, el maíz, el poroto, la acelga, el melón, la espinaca, la remolacha, la zanahoria, el perejil, el rabanito, la lechuga, etc. ¿Cuál es la otra forma de sembrar? Se llama siembra en almácigo. ¿Cómo son los almácigos? Bueno, estos recipientes que ya habíamos visto antes, que son como unas macetas o unos cajones donde también vamos a ir haciendo surquitos y vamos a ir colocando las semillas. ¿Por qué hacíamos esto? Recordemos que hay determinadas hortalizas que que son un poquito más débiles, digamos, y que necesitamos que estén protegidas y que estén resguardadas, ya sea del frío muy intenso o del calor muy agobiante o de las excesivas lluvias. Entonces, ¿qué hacíamos? Para proteger el crecimiento de esas hortalizas, las sembrábamos en un cajoncito que se llama almácigo, y ese cajoncito lo guardábamos en una almaciguera, que era esa especie de carpita que habíamos visto en el video, que es como es como una especie de invernadero donde vamos a guardar ahí esos cajones. Recuerden que podemos usar cajones, podemos usar los maples de huevo o los spilling, que son estos que tenemos en el campo, que son estas especies de hueveras negras de plástico, donde va un poquito de tierra abonada y va la semillita. Podemos usar macetas, vasitos de yogur, de plástico, lo que se les ocurra en realidad. Lo importante es que puedan estar en un recipiente donde las podamos entrar y sacar, guardar, es decir, que no tengan que estar sembradas en el exterior porque no vamos a poder protegerlas. Entonces, una vez que el plantín creció, lo vamos a poder poner en estos tablones que teníamos acá. Ahí sí lo vamos a poder trasplantar, se llama. Es sacarlo junto con un pan de tierra, sacarlo con un pedacito de tierra, y ahí sí lo vamos a poder poner afuera y sembrarlo en el tablón, cuando ya tenga un tamaño acorde. Acá se está haciendo ese trasplante que estamos viendo ahí recién. Lo sacamos del cajoncito y lo vamos a colocar dentro del tablón de tierra. Bueno, y eso sería todo.